Esta pandemia que afrontamos hoy nos tiene temerosos porque nos puede arrebatar la vida, puede acabar con nuestra vida aquí en la tierra. Pero la palabra del Señor dice que la vida aquí en la tierra es como la neblina, está y en un instante ya no está, transitoria, muy transitoria la neblina, y la Biblia compara la vida del ser humano de esa forma. Incluso si llegáramos a vivir 100 años, 120 años o más, estos años son un soplo, un respiro frente a la eternidad. Hace unos meses atrás vivíamos nuestras vidas tranquilos, sin pensar en la muerte, pues seguramente asumíamos que teníamos mucho tiempo por delante. En estos días que vemos las aterradoras noticias de lo que esta pandemia es capaz de hacer y está haciendo, eh, seguramente ya estamos pensando de forma más profunda cómo la vida es como la neblina. Yo quiero preguntarles algo a los amados hermanos de la Iglesia Oreb y a todos los que nos escuchan. Si mueres hoy, si Dios decide llamarte a su presencia, ¿sabes qué pasará con tu vida después de que partas de aquí de la tierra, de este marco terrenal? La Biblia nos anima a atender lo que el Espíritu Santo dice a través de su palabra, para que nosotros, los seres humanos, no suframos, el daño de la segunda muerte. Escuche, la Biblia habla de una segunda muerte. Allá en el libro de Apocalipsis se menciona no menos de 3 veces. Y no está hablando de la muerte física, a la que debemos temer. La Biblia más bien nos lleva a pensar a que la muerte física no nos debería dar tanto miedo como pensar en la segunda muerte. Ahora, dice también la palabra que quienes atienden el llamado de Dios no temerán a la muerte física, porque es la puerta de entrada a la vida eterna. Realmente aquí estamos de paso, pero la vida es eterna. Y aquí de paso estamos definiendo dónde vamos a pasar nuestra vida eterna. Ahora, esto que he mencionado hasta ahora como a manera de introducción acerca de la segunda muerte y de lo demás, va a aclararse un poco más, no se preocupe, va a aclararse un poco más durante el mensaje. Un título para el mensaje, para la reflexión de hoy. Si quisiéramos un título, entonces este sería: un mensaje de esperanza frente al fantasma de la pandemia. Un mensaje de esperanza frente al fantasma de la pandemia. Y yo quiero que me acompañe, por favor, leyendo el capítulo 2 en el libro de los Salmos. Vamos a reflexionar hoy sobre Salmos capítulo 2. Acompáñeme, por favor, en sus Biblias. Si tiene la Biblia física, ábrala. Si es en un dispositivo, enciéndalo. Pero por favor, no se distraiga. No es tiempo de escuchar, de contestar mensajes, no es tiempo de distraernos con nada. Estamos delante de la presencia del Señor, escuchando la palabra que Él preparó durante esta semana para su vida y para mi vida. Este es un tiempo espiritual. Dios está hablando a tu vida y a la mía. No es tiempo entonces de estar distrayéndonos con nada, sino escuchando su voz. Salmo capítulo 2. Dice así la palabra del Señor: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego
hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad, dice la palabra del Señor en el último versículo, honrad al Hijo para que no se enoje y y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y la última frase de este precioso salmo dice, bienaventurados todos los que en él confían. Esta es la palabra del Señor y pedimos a su Espíritu Santo que nos conduzca para entenderla, que abra su palabra, que disponga nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestro entendimiento para atenderla, entenderla y aplicarla. Este salmo, el Salmo capítulo 2, como muchos otros, es un salmo mesiánico, o sea, que es un salmo que habla de Jesús y se aplica a la vida de Jesús. Y en este salmo se está declarando el reinado futuro del Mesías, el reinado futuro de Jesucristo, el Rey de Reyes, el Hijo de Dios. Él, Jesucristo, reinará eternamente y para siempre y sujetará a toda la creación, a todos los reinos, a todas las personas bajo sus pies. Escuche esto, este salmo, para entenderlo mejor, tenemos que pensarlo allá, en la segunda venida de Jesús, lo que vamos a enfrentar toda la humanidad, los que han vivido antes de nosotros, los que estamos viviendo y los que vivirán después de nosotros, todos vamos a estar delante del trono de Jesucristo, el Rey de Reyes, y seremos juzgados. Este salmo habla entonces, declara el reinado futuro y eterno de nuestro Señor Jesucristo. Dicho esto, quiero contarles que este salmo nos presenta 4 episodios. Este salmo se puede dividir en 4 episodios para así entenderlo mejor. Yo quiero entonces proponerles que en el versículo 1 al 3 se encuentra el primer episodio. Escuche, el primer episodio que nos presenta el Salmo 2, versículo 1 a 3, y este primer episodio es la sublevación de las criaturas contra el Creador. La sublevación de la criatura en contra del Creador, número 1, episodio número 1, versículo 1 3. Yo voy a volver a leerlo paso a paso en otra versión para que sea más entendible. Note cómo dice estos primeros 3 versículos, hablando de la sublevación de la criatura frente al Creador. ¿Por qué se alborotan los pueblos paganos? ¿Por qué hacen planes sin sentido? Los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan y juntos conspiran contra el Señor y su rey escogido y gritan, vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras. Escuche por favor con atención, quitar las cadenas y las ataduras. La humanidad está declarando en estos primeros versículos, la humanidad está declarando que el señorío de Dios sobre ellos son cadenas y ataduras. Se sienten atrapados, atados, esclavizados por ese Dios todopoderoso que es bueno, santo, justo, misericordioso. Note, a tal punto ha llegado la rebeldía del corazón. La humanidad ha creído la mentira con la que Satanás engañó a Adán y a Eva allá en el huerto del Edén. Recuerda que Dios había puesto al ser humano en medio de una creación perfecta, en medio de una vida plena, abundante, sin ningún problema, pero ha establecido un mandamiento que no se debe violentar. Pero el hombre, la mujer son tentados allá en Edén y deciden desobedecer a causa de la tentación propuesta por la serpiente. Así dice las Escrituras. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios había dicho que el día que desobedeciera ese mandamiento, que comiera de ese fruto que no debería comer,
el hombre moriría. Y la serpiente le está diciendo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, o sea, que el día que le desobedezcan, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Escuche esto, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, después de que Satanás la ha incitado, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Aquí está el pecado original, lo que nos tiene sumidos en estas situaciones adversas y en peligro de muerte eterna. La enemistad, amados, la enemistad contra Dios es el centro de la naturaleza caída. El hombre pecó y a causa del pecado en su corazón se ha levantado una enemistad en contra de Dios. El pecado lleva al hombre al amotinamiento, a declararse en abierta rebeldía en contra de Dios. Como alguien dijo, al barro se le subió el lodo a la cabeza diciendo, no existe el alfarero. Esto es lo que está diciendo estos primeros 3 versículos del capítulo 2 de Salmos. Esto es una pelea ridícula de la criatura en contra del creador, de la pintura en contra del pintor, del barro en contra del alfarero. El pecado llevó al hombre a repudiar la autoridad de Dios. El pecado hace que el hombre no soporte los estándares de santidad de Dios. A causa del pecado, el hombre está diciendo, no quiero que nadie me diga cómo se hace, ni siquiera Dios. No quiero que Dios me diga cómo se hace. ¿Cuál Dios se ha atrevido a decir el hombre en esta sublevación? El pecado ha creado en el corazón del hombre el diabólico deseo de matar a Dios para ocupar el lugar de Dios. Note como dice Génesis, que era codiciable para alcanzar el conocimiento y ser igual a Dios. Deseo que además de diabólico, este deseo de ser igual a Dios o de matar a Dios, deseo que además de ser diabólico, es ridículamente inalcanzable. Mientras el hombre en rebeldía dice, deshagámonos de Dios. Escuche, ahí en los primeros 3 versículos del Salmo 2 que estamos meditando, en estos primeros versículos el hombre está en rebeldía diciendo, deshagámonos de Dios. Mientras el hombre está pensando esto, Dios nos advierte lo siguiente, en palabras del profeta Jeremías, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues, y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios. Escuche, el Salmo dice que el hombre está diciendo, deshagámonos de Dios, no estemos más con él. Y aquí Dios a través del profeta nos está advirtiendo cuán malo y amargo es habernos alejado de Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste, no serviré más. El hombre ha dicho, no quiero estar con Dios, su presencia es yugo, atadura. Escuche, la protección del Señor, el cerco de amor de protección del Señor, que tiene como principio y como fundamento cuidarnos y bendecirnos, el corazón del hombre a causa del pecado lo ve como rejas, como esclavitud, y quiere apartarse de él. Eso lo está diciendo también el profeta Jeremías. Ahora, frente a esta decisión del hombre, estamos en el primer episodio. La criatura se rebela en contra del Creador. Y la triste realidad de esta situación, la triste realidad del fallido intento del hombre de ser libre fuera del señorío de Dios, se describe en Romanos 1:18. Y yo quiero animarlos, por favor, no se distraiga, pero yo quiero animarlo a que sigan la lectura que voy a hacer en Romanos 1:18. Estuve tentado a no hacer esta lectura, pero yo creo que es importante hacerla porque en este primer episodio donde el hombre ha decidido no queremos estar con Dios, Romanos 1:18 en adelante nos muestra la radiografía que vive la humanidad
hoy a causa de haber tomado esa decisión de apartarse del Señor? ¿Cuál es la radiografía que la palabra del Señor nos muestra? ¿Qué es lo que está pasando con el ser humano que ha decidido apartarse de Dios? Romanos 1:18 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Aquí está diciendo que Dios se reveló al mundo, que no hay excusas, podemos conocerlo, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. El mundo, la creación, habla de Él, habla de Dios, de modo que no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Decidieron apartarse de Dios. Profesando ser sabios, la humanidad, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Se inventaron imágenes para cambiar al Dios de la Biblia. Por lo cual también Dios, a causa de esa rebeldía, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y escuche cómo dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, por haberse apartado de Dios, por no haberle reconocido, por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y sigue diciendo esta radiografía de la humanidad que hace la palabra del Señor. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los hombres no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. ¿No es esto, amados, lo que vemos todos los días? ¿No es esta la expresión de la humanidad hoy en día a causa de haberse apartado de Dios? Están llamando a lo malo bueno y a lo bueno llaman malo o retrógrado. Y sigue diciendo esta radiografía en la palabra: son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, porque lo saben, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esta es la radiografía, mis queridos y amados. A causa de habernos apartado del Señor, la humanidad está en estas situaciones, en este pecado, en estas expresiones de rebeldía. Y esto lleva a la criatura. Recuerda que estamos en el primer episodio. La criatura se subleva, se rebela en contra del Creador. Y esto lleva a las criaturas a la muerte. Como se declara también, lo declara Pablo en el libro de Romanos, la paga del pecado es muerte. Y no la muerte física, la muerte eterna, esa segunda muerte de la que hablaba al principio. Habiendo dicho esto, nos encontramos entonces frente al segundo episodio. Primer episodio, la criatura se rebela en contra del Creador. El segundo episodio, 2, el creador, responde a la criatura. El Creador responde a la criatura. Después de que la criatura ha dicho: apartémonos de Dios, rompamos las cadenas, no queremos estar con Él, desechemos a Dios. Ahora el Creador desde el cielo responde
a la criatura, perdón. Mire el versículo 4 al 6, el Señor. Y esto es precioso. Note cómo dice versículo 4 del capítulo 2 de Salmos. El Señor, el que reina en los cielos, se ríe de ellos. Luego, enojado, los asusta y lleno de furor les dice, ya he consagrado a mi rey sobre Sión, mi monte santo. Escuche tres aspectos de la respuesta del Creador a sus criaturas. Hay tres aspectos en estos versículos que hemos leído. El primer aspecto de la respuesta del Creador a sus criaturas es que Él se ríe, dice, se burla frente a la actitud desafiante del barro. El alfarero sentado en su trono, sin ningún pánico, se ríe del barro. ¿Qué temor puede generar el barro delante de qué amenaza le puede generar el barro al alfarero? Dios se ríe de la insolencia estúpida de los hombres que quieren rebelarse contra él, pensando que serán libres, que vivirán felices y que comerán perdices. Como dice William MacDonald, Dios se burla de los puños alzados y de sus eslóganes ardientes. Sus jactancias y sus amenazas no son más que los débiles ruidos de un ratoncito contra un león. Hasta aquí ha llegado el atrevimiento del ser humano, de la rebeldía del ser humano. Pensar que puede contender en contra del Creador. Y diciendo que no existe, cree que con eso va a salir bien librado. Pero Dios entonces responde a las criaturas y se ríe. El segundo aspecto de la respuesta del Señor dice que hablará con furor. Estamos en los versículos 4 al 6. Hablará con furor. El Señor no negocia con los rebeldes ni cambia para poder cumplir sus demandas. Escuche, por favor, Dios no negocia con los rebeldes, sino que simplemente reafirma su plan real. Su plan y sus juicios se cumplirán en toda la creación, aún sobre aquellos que declaren ser ateos. Se cumplirá el plan del Señor, aún sobre aquellos que declaren ser ateos y digan airadamente que no hay Dios. Al final, para bien o para mal, todo el peso de la justicia de Dios caerá sobre la creación y Él, Dios Todopoderoso, reinará por toda la eternidad. Pelea del ratón en contra del león. Hay un episodio en las Escrituras que habla de lo ridículo que es que la criatura pelee con el Creador y esta historia es sobre la conversión del apóstol Pablo. Pablo, antes de ser apóstol de Jesús, como ustedes lo saben, fue perseguidor de Jesús y de sus discípulos. Perseguía a los discípulos para llevarlos a la cárcel. Incluso consentía en el asesinato de los discípulos. Y cuando Saulo, siendo perseguidor de Jesús y de sus discípulos, iba de camino, Jesús se le aparece y note cómo dice el libro de los Hechos esto, dice que todos caímos, se está narrando, Pablo está contando cómo fue su conversión. Pablo peleaba en contra del Rey de Reyes. Dice que cuando iba de camino todos caímos al suelo y oí una voz que me decía en hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Te estás haciendo daño a ti mismo. Escuche, te estás haciendo daño a ti mismo, como si dieras coces contra el aguijón. Esto es como si nosotros cogiéramos a puntapié un clavo grande, puntiagudo y bien filudo. Quisiéramos dañar con nuestros pies un clavo hecho de hierro y puntiagudo, nos haríamos daño. ¿Podrá el hombre contender en contra del Creador? Es lo que está diciendo aquí el libro de los Salmos. Pero el tercer aspecto de la respuesta del Creador a su criatura, primero fue, se ríe. Segundo, les habla con furor. Y tercero, en esta respuesta, les establece un rey. Y yo quiero, por favor, que aquí presten especial atención, por favor, especial atención. Porque en esto de que les establece un rey, uno puede decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver?
Pero aquí hay algo precioso para nosotros. Lo que estamos viviendo y lo que seguramente viviremos más adelante, porque la Biblia declara que los tiempos serán cada vez más difíciles, tienen que ver con el pecado, con habernos apartado de Dios. Y aquí en este tercer aspecto de la respuesta de Dios se abre una esperanza preciosa para nosotros los seres humanos. Les establece rey. Así como en Génesis 3, cuando Adán y Eva pecan, la gran rebelión, esta gran rebelión no alteró para nada la soberanía divina. El hombre pierde por separarse de Dios, pero Dios sigue siendo Dios sentado en su trono. Así como en Génesis, esta rebelión no alteró para nada la soberanía divina, su rey ha sido instalado y punto final. El padre dice, yo he instalado a mi hijo, al rey, perdón. Este rey, quien indiscutiblemente es quien reina y reinará por siempre, es a la vez el camino de esperanza que se abre a toda criatura que desee regresar al Creador. Aquellos que deseemos regresar al Creador en medio de haber entendido que no debemos apartarnos de Él, este Rey es un camino de esperanza que Dios en su misericordia abre, porque bien Él se enoja en contra del pecado y castiga como juez justo el pecado, pero también es un rey misericordioso, un Dios misericordioso y nos abre una posibilidad. En este acto de que Dios provee un rey, en este acto Dios está declarando su amor por sus criaturas al proveerles este rey, repito. Este rey es indiscutiblemente también el Salvador, el mediador, quien puede traernos de regreso a Dios. Finalizando este segundo episodio, pasamos al tercero. Y el tercer episodio nos presenta el amor inagotable, del Creador y su Rey por sus criaturas. Esto lo describe el versículo 7 al 9. Escuche, por favor, siguiendo el hilo, el primer episodio, el hombre se rebela en contra de Dios, dice, deshagámonos de Dios, no lo necesitamos. Segundo episodio, Dios se ríe y dice, ¿cómo se les ocurre? Les va a ir muy mal, sin embargo, les voy a establecer un rey. Y tercer episodio, en este tercer episodio, es el amor inagotable del Creador y su Rey por sus criaturas. Note cómo dice el versículo 7. Voy a anunciar, ya aquí el que habla es el Rey, el que Dios ha instituido. Voy a anunciar la decisión del Señor. El versículo 8 termina diciendo que Dios instaurará un rey y en el versículo 6, perdón, y en el versículo 7, ahora este rey es el que está hablando y nos está diciendo qué fue lo que el Padre, el Dios Todopoderoso le dijo. Note cómo dice, voy a anunciar la decisión del Señor. Él me ha dicho, está hablando el rey, el que fue instaurado, él me ha dicho, tú eres mi hijo, ojo con esto, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, pídeme que te dé las naciones como herencia y hasta el último rincón del mundo en propiedad, y yo te los daré. Con cetro de hierro destrozarás a los reyes, los harás pedazos como a ollas de barro. Escuche, por favor. Ahora el rey declara el decreto de Dios. Y este decreto es más valioso, es el más valioso, y esperanzador para la humanidad, para todas las criaturas. Este decreto nos abre la puerta de regreso al Padre, de regreso a Dios. Y Dios, el Creador, declara que Jesús es el Rey de Reyes. El Nuevo Testamento nos avala esta realidad del Salmo 2. Jesús es el Rey de Reyes. Las Escrituras dicen, por lo cual Dios, hablando de Jesús, las Escrituras dicen lo siguiente, por lo cual Dios también le exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, todo mundo creado se doblará y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Eso lo dice Filipenses, Pablo a través de la carta a los Filipenses. Está claro que Jesús es el Rey que el Padre, que el Creador ha instaurado y ha declarado que ha instaurado en el capítulo 2 de Salmos. Pero, iglesia,
amigos que nos escuchan, pero el decreto dice que este rey es también el Hijo de Dios. Note cómo dice ese versículo 7. Mi hijo, él me ha dicho, mi hijo eres tú. Escuche, por favor. Esto es importantísimo. El decreto dice que este rey es también el Hijo de Dios. Y las escrituras en el Nuevo Testamento, también nos aclaran esto. En el momento que Jesucristo fue bautizado allá en el Jordán, dice que Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y escuche, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Nuevo Testamento nos reafirma lo que el Salmo capítulo 2 está diciendo, que el Rey, que es Jesús, es también el Hijo de Dios. Es este Rey entonces, que en calidad de Hijo de Dios nos declara que Él es el camino, la verdad y la vida y que para ir al Padre solo se puede a través de Él. En el ministerio de Jesús, Jesús declara que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie puede regresar al Padre si no es a través de Él, que es el Hijo. En los primeros versículos de este capítulo 2 del Salmos, se nos declara la rebelión de la criatura frente al Creador. Y este pecado, esta rebelión, nos deja sin ninguna posibilidad de vida eterna. Pero ahora Dios muestra su amor al enviarnos a su Hijo para remediar este grave problema que la humanidad nunca podría resolver. El grave problema, el más grande problema que tiene la humanidad. Yo quiero que me escuche por un momento. El problema más grave que la humanidad enfrenta hoy no es el coronavirus, no es el COVID-19. El problema más grande que tú enfrentas, el que me escucha, no es la falta de dinero, no es la falta de una estabilidad emocional, no es nada de lo que está debajo del cielo. El problema más grave que enfrenta toda la humanidad, incluyéndote, a ti que me escuchas y a mí, el problema más grave se llama el pecado, porque el pecado ha generado que estemos separados de Dios y ha declarado como sentencia nuestra muerte eterna. El pecado nos separará durante toda la eternidad del Dios Creador Todopoderoso. El pecado hará que suframos la segunda muerte. Pero aquí su amor se expresa en que Él ha entregado a su Hijo. Y su Hijo es el camino para devolvernos al Padre. Su amor se expresa así. El apóstol Juan nos lo dice de esta forma, porque de tal manera amó Dios al mundo, ese Dios que está sentado en su trono, ese Dios que se ríe de la rebeldía del hombre, de la criatura que ha decidido apartarse de Dios creyendo que le va a ir bien. Dios entiende la consecuencia que va a vivir y aun cuando sí le castiga, ese Dios también es un Dios de amor. Y ese Dios sabe que si Él no interviene, tú y yo estaremos por toda la eternidad viviendo separados de Él. Note cómo se expresa este amor en palabras del apóstol Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida no se trata del ahora, amados oyentes. La vida no se trata de lo que vivimos debajo del sol. Todo esto es fatiga, como dijo Salomón. Dios ha entregado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo le pregunté al comenzar esta reflexión, si hoy mueres, ¿dónde vas a estar por toda la eternidad? El Hijo nos es dado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando la criatura viene a Él, a Jesús, al Hijo, y deposita su confianza en su obra en la cruz del Calvario, recibe el perdón de sus pecados y está nuevamente de regreso al Creador.
y a vosotros. Note cómo dice las Escrituras, de cómo la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, perdón, cómo la muerte del justo por nosotros que somos los injustos, cómo esto nos libra del pecado y de la condenación eterna. Dice la palabra del Señor, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo. Dios puede hacer que resucitemos para vida eterna en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él es la primicia de la resurrección y dice que Él nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, acta de decreto en contra de nosotros por nuestra rebeldía y el pecado original que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario. Esto es precioso. No debemos temer. A la muerte física si hemos depositado nuestra fe en Jesús. Esta es la gran muestra de su amor. Y escuchen, como dicen las Escrituras también, el amor no consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Tú y yo no somos capaces de amar a Dios por voluntad propia. El texto nos ha dicho en Salmo, los primeros versículos, que el hombre realmente a causa del pecado original, lo que hay en su corazón es una constante rebeldía a todo lo que tiene que ver con Dios. El amor no consiste en esto, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él, Dios, nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Escuche, Dios nos amó. Habiendo nosotros decidido separarnos, Él nos amó y envió a su Hijo. Esto se llama gracia, un favor inmerecido. Dios decidió amarte a ti y amarme a mí, aun cuando no lo merecíamos. En que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. ¿Para qué? Ofreciéndose Él, Jesús, en sacrificio en la cruz del Calvario, nuestros pecados quedarán perdonados. Este rey, en calidad de Hijo de Dios, nos abre el camino a la reconciliación con el Creador. Por favor, atienda esto. No es de parte mía, es de parte de Dios a través de su palabra. El Rey de Reyes, Jesucristo el Señor, en calidad de Hijo de Dios, nos abre el camino a la reconciliación con el Creador. En estos tiempos de temor, de crisis, de ver a la muerte física soplándonos, respirándonos, como se dice popularmente, en la nuca, es necesario tener nuestra confianza puesta en Dios y en su Redentor. Es necesario ponernos a cuentas para no sufrir la muerte eterna, que esa sí es la que nos debe preocupar. Aquí termina entonces el tercer episodio y entramos al último y al cuarto episodio. Escucha, el cuarto episodio, el llamado del Creador a sus criaturas. Déjeme, yo se lo resumo. En el primer episodio, la criatura dice, no necesitamos a Dios, se revela y está condenada a la muerte. En el segundo episodio, Dios se ríe y nos declara que nos va a ir muy mal y que podemos morir y perecer para siempre. Pero sin embargo, nos establece un rey y ese rey es hijo. En el tercer episodio podemos encontrar la calidad del hijo, de ese rey que es hijo y cómo él hace el acto de redención en la cruz del Calvario. Cómo él toma tu lugar y el mío en la cruz del Calvario. Nos abre la puerta a la reconciliación, al perdón de pecados, a la vida eterna. Y entonces el cuarto episodio es un llamado que el Creador hace a sus criaturas de que atendamos este regalo de parte de Él, que se llama Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 10 al versículo 12. Reyes y gobernantes de la tierra. Recuerda que así empieza el versículo 1. Son los reyes y gobernantes de la tierra, la humanidad completa que ha dicho, Dios, no te necesitamos, apártate de nosotros, no existes. Ahora, después de que Dios ha dicho, yo soy Dios, sí existo y ustedes van a perecer por su rebeldía, pero también ha dicho, les entrego a mi Hijo para que el que mire a Él, crea en Él, deposite su fe en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora termina Dios hablando nuevamente a toda la humanidad diciendo, reyes y gobernantes de la tierra, entiendan esto,
Aprendan bien esta lección. Aprendan bien esta lección. Adoren al Señor con alegría y reverencia. Inclínense ante Él con temblor. No sea que se enoje y ustedes mueran en el camino, pues su furor se enciende fácilmente. Y nota esta frase preciosa con que termina el Salmo capítulo 2, versículo 12. Felices los que buscan protección en Él. Felices los que buscan protección en Él. ¿En quién? En Jesús, el Redentor. El versículo 9 que leímos anteriormente dice, con cetro de hierro destrozarás. Ahí habla de la calidad de rey de nuestro Señor Jesucristo y Él juzgará con justicia. Y ahora estos versículos que acabamos de leer, en estos versículos hay un llamado a atender la misericordia de Dios a través de su Hijo, porque si no lo hacemos, si no atendemos este llamado, podemos morir en el camino. El Hijo es también rey, ya lo dijimos, quien gobernará con justicia, lo que implica que quien no se ajuste a los estándares de su reinado, del reinado de Jesús, morirá. Debemos entender que la misericordia de Jesús no es muestra de debilidad en su reinado como rey. Este rey es justo y pagará a cada cual la decisión que tome en desobediencia. Pero este rey es clemente y misericordioso con aquellos que se acerquen en humildad a su obra de redención en la cruz y confiesen sus pecados. Termina diciendo, felices los que buscan protección en Él. Pero para aquellos que no escuchen su llamado a ponerse a cuentas, Él, el Rey, les será Rey justo y les juzgará severamente. Con cetro de hierro le destrozará. El llamado que el Creador hace a sus criaturas en su Hijo es: aprendan bien esta lección. Adoren al Señor con alegría y reverencia. Inclínense ante Él con temblor. Felices los que buscan protección en Él. El llamado del Señor hoy para todos nosotros, para toda la humanidad es: barro, vuelve a las manos del alfarero. Barro, vuelve a las manos del alfarero. Pero esta realidad de tener perdón de pecados y vida eterna en Él, es solo, escuche por favor, es solo para aquellos que han entendido que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único camino para llegar al Padre, la única alternativa para ser reconciliados, pues como dice las Escrituras, porque hay un solo Dios, uno solo, el Dios que se reveló a través de las Escrituras, ese es el Dios verdadero, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y esto solo es posible. Esta reconciliación, este perdón de pecados, solo es posible para aquellos que depositen su fe en Él, para aquellos que depositen su fe en Jesús, pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Eso lo dice Juan capítulo 1, versículo 12. Escuche por favor. Es hijo de Dios aquel que recibe a Jesús como cordero inmolado. Aquel que cree en Él y permite que Él gobierne su vida, ese es hijo. A ese Dios le concede el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Si tú no has depositado tu fe en Jesús y no le has recibido como Señor y Redentor de tu vida, no eres hijo de Dios. Y si no eres hijo, tampoco eres heredero de la vida eterna que Él promete para sus herederos. Lo que acabo de decir queda más claro en palabras del apóstol Pablo, por allí en Romanos 10. ¿Qué pues? ¿Qué es pues lo que dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón.
Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos, lo que estamos predicando hoy, que es palabra de Dios. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. La Escritura dice, el que confía en Él, en Jesús, no quedará defraudado. Este es el llamado de esperanza que Dios nos hace hoy, amados. Felices, felices los que buscan protección en Él. Este es el momento en que tú debes entender que la muerte de Jesús en la cruz del Calvario es la única puerta que se abre para reconciliarnos con Dios. Nosotros nos creemos en nuestro propio nivel de justicia, en nuestras propias evaluaciones, en nuestros propios estándares en la sociedad, generados por la sociedad, nos consideramos muy buenos. Y si nos comparamos con un asesino en serie, un violador en serie, seguramente muchos de los que nos escuchan, me escuchan hoy dirán, no, yo no soy tan malo, Dios es bueno y me llevará al cielo. Déjame decirte, los estándares de justicia para ti y para mí delante de un Dios santo no son los que la sociedad nos presenta. Dios, dice las Escrituras, es 3 veces santo y no convive con el pecado. Y si tú y yo no reconocemos que somos pecadores y merecedores de estar separados de su gloria y no caemos de rodillas declarando que Él es nuestra única esperanza, nuestra única salvación en Cristo Jesús, si tú no reconoces tu pecado delante de Dios, entonces el acto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo no tendrá ningún poder en tu vida, porque te estás sintiendo suficiente y no necesitas de la muerte de Jesús. Los que hemos reconocido que somos terriblemente pecadores y que sin Jesús no tendríamos vida eterna, y humillados delante de Él hemos confesado nuestra incapacidad, ellos, los que lo hemos hecho así, alcanzamos misericordia. Algunas conclusiones sobre esta reflexión. Algunas conclusiones para esta mañana. El versículo 8 del Salmo 2, que es el salmo que acabamos de estudiar, dice, pídeme que te dé las naciones. Dios le está diciendo a su Hijo, a Jesús. Dios le dice a Jesús, pídeme que te dé las naciones como herencia y hasta el último rincón del mundo en propiedad y yo te los daré. Escuche, por favor. Dios es el creador. Todo lo que existe y aún lo que no existe le pertenecen a Él. Y todo lo que existe en el Salmo 2, Dios le está diciendo a su Hijo, pídeme que te dé por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, y Él se los ha dado, Él se los ha entregado. Jesús recibió del Padre como herencia toda la creación. Te incluye y me incluye. Jesús es el Rey absoluto y quien gobernará por toda la eternidad. Él es también el único camino que tiene el hombre para definir en dónde quiere pasar la eternidad. Si con Él, en su reino, o sin Él, que es sufrir la segunda muerte, eternamente separado de la presencia de Dios y expuesto al castigo eterno. El infierno no es un invento. El infierno es una verdad que la Biblia declara. Jesús murió para evitar que tú y yo vayamos al infierno, o sea que es real. Si el infierno no fuera real, entonces Jesús murió en vano. Jesús murió para que tú y yo no vayamos al infierno. Y tú y yo y toda la creación le pertenecen a Jesús porque Dios el Padre, el Creador, se lo ha dado a Él, que es su Hijo. Para aquellos que no tienen seguridad de vida eterna, que tienen miedo de morir físicamente y no saben qué les espera, es necesario que atiendas el llamado que hoy te hace el Señor. Y esta es la vida eterna. Jesús, en el Evangelio de Juan, dice lo siguiente. Escuche palabras de Jesús. Jesús hablando dice,
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna, mis amados oyentes. Conocer a Dios, al Dios verdadero que se revela en las Escrituras, y a Jesucristo a quien Dios envió como hijo para redimir tu vida y para redimir mi vida, para perdonar tus pecados y mis pecados y para darnos vida eterna. Es un llamado hoy a que debes recibir a Jesús. Esto no es religión. Esto es un asunto de vida o muerte. Seguramente esta pandemia nos ha asustado tanto que no sabemos qué va a pasar con nosotros más adelante. Los que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo sí sabemos qué va a pasar cuando nos vayamos de aquí. Vamos a estar en la mejor vida. Mientras transitamos aquí en la tierra, es el tiempo que tenemos para arrepentirnos de nuestros pecados, depositar nuestra fe en Jesucristo y así garantizar que cuando nos vayamos de aquí vamos a estar en la eternidad con Él, disfrutando de la perfección, de la hermosura de un Dios que es todopoderoso, soberano, amor, fidelidad, justicia. Es tiempo de que tú atiendas el llamado de Jesús en la cruz del Calvario. Él murió allí en tu lugar y en el mío. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario tiene el poder para salvar a toda la humanidad, la que ha existido, la que existe y la que existirá hasta que Jesús vuelva por segunda vez, que será el tiempo del juicio. La muerte de Jesús en la cruz tiene poder para salvar a toda la humanidad, pero escucha muy bien esto. Esa muerte solamente es efectiva en la vida de aquellos que hoy entienden que son pecadores, que se han rebelado en contra del Padre y que necesitan de rodillas venir ante la cruz de Jesús y decirle: Señor Jesucristo, perdona mis pecados, reconozco que me he apartado de ti, te necesito, ven a mi vida, perdona mis pecados, sé Señor y Salvador de mi vida. Y cuando decimos Señor, es porque le estamos diciendo: ahora yo quiero vivir de acuerdo a lo que tú quieres que yo viva. Este es el llamado para todos aquellos que no tienen seguridad de vida eterna. Tú puedes hacer una oración ahí donde estás. Si alguien me escucha y siente la necesidad de que Jesús sea el Señor, tú puedes hacer una oración. Articula con tus propias palabras y di: Señor, confieso mis pecados. Reconozco que he sido pecador, que como criatura me he sublevado, me he rebelado en contra de ti. Hoy reconozco que tú eres Dios creador, que tú, Jesucristo, eres mi Señor y Salvador. Te pido perdón, díselo con tus propias palabras, te pido perdón por mis pecados y te entrego mi vida. Haz con mi vida lo que quieras. Sé Señor de mi vida. Quiero tu yugo, tu dirección. Quiero estar en comunión, en relación contigo. Haz esa oración. Pero quiero que me escuches lo siguiente. La oración, si la has hecho o si la haces, la oración es una forma de confesar lo que has creído y pensado. Pero lo que vivas de aquí en adelante, ¿cómo vives tu vida? Si Dios te permite más días o años de vida, ¿cómo vives tu vida? Va a garantizar o va a demostrar si Jesús es realmente tu Señor. Si tú vas a seguir viviendo en la misma forma que hasta ahora, déjame decirte, tú estás haciendo una oración lleno de temor y a ver si esta oración de forma milagrosa te salva. No es así, no es así. Debes depositar tu vida en Él y empezar a caminar como Él quiere que tú camines. Y para crecer en ese conocimiento, en ese señorío de Jesús sobre tu vida, para crecer en el conocimiento de Jesús, necesitas leer la Biblia y necesitas una iglesia cristiana en donde se predique y se enseñe la palabra. Busca una iglesia cristiana. Nosotros como iglesia Oreb estamos ubicados aquí en Armenia, en el barrio Providencia. Nos puedes buscar aquí en Facebook y cuando Dios nos permita volvernos a reunir, sería excelente poder compartir con cada uno de ustedes. Pero también hay otro llamado en esta conclusión. Y este llamado es para aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador, aquellos que se declaran cristianos, aquellos que se declaran creyentes. Para ustedes, mis amados, hermanos en la fe,
Para ustedes, mis amados, familia, iglesia cristiana, Oreb. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo cenaré con él y él conmigo. Este versículo no habla del llamado de Jesús a un inconverso. Este versículo habla del llamado de Jesús a sus hijos. Es un llamado a restaurar nuestra comunión con Él. Seguramente la hemos perdido o la habíamos perdido. Es un llamado a restaurar nuestra pasión por Él, que Él sea lo más importante de nuestras vidas todos los días. Y es un llamado del Señor a que nosotros volvamos a restaurar nuestro compromiso por su obra. Y su obra se llama la evangelización del mundo. Vuelvo al versículo 8, donde el Padre dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Este versículo 8, esta promesa de Dios al Mesías, habla de la evangelización del mundo, de la evangelización mundial. Y Jesucristo nuestro Señor, tu Rey y mi Rey, tu Señor y mi Señor, nuestro Señor Jesucristo se comprometió con la tarea de evangelización mundial. Y no solamente Él se comprometió, sino que a ti y a mí, creyente, cristiano que me escuchas, Jesús no solamente se comprometió con la tarea evangelizadora, sino que nos la encargó a ti y a mí, a nosotros su iglesia. Cuando Jesús resucitó de entre la tumba, de entre los muertos, cuando Jesús antes de subir al cielo reunió a los discípulos y les dio lo que conocemos la gran comisión, Él declaró las siguientes palabras. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda la autoridad. Recuerde Salmo capítulo 2, versículo 8, que el Padre le entrega, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Jesús está tomando aquí en la gran comisión ese regalo que Dios el Padre le ha hecho. Toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora dice Jesús, por tanto, a causa de la autoridad que tengo, por tanto, id. Nos está hablando a nosotros, iglesia. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, promesa preciosa, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Amén. Iglesia, Jesús está con nosotros. Aún en el valle de sombra de muerte, Él está con nosotros. Pero Él está esperando que tú y yo encarnemos la gran comisión. Iglesia, este es un llamado para nosotros. Iglesia, por favor, escuche. No podemos estar temerosos. En estos tiempos de crisis, el mundo necesita escuchar el mensaje de salvación, el mensaje verdadero de vida eterna. Y por eso la iglesia no debe estar temerosa. La iglesia, el mundo necesita escuchar el mensaje de salvación a través de la iglesia. La iglesia de Jesús debe articular con autoridad y valor su mensaje de esperanza. El mensaje de esperanza de Jesús debemos articular con autoridad y valor el mensaje de esperanza en medio de este valle de sombra de muerte que ha provocado esta pandemia. Iglesia, Dios hoy nos ha hablado y el Señor hoy, en su misericordia y en su amor, una vez más a través de su palabra nos habla y hoy nos entrega un mensaje de esperanza frente al fantasma de la pandemia. Para cada uno de manera individual, la esperanza que Él nos presenta es Jesucristo el Redentor. Pon tu fe en Él y vivirás para siempre. Jesús dijo que todo aquel que en Él cree, aunque esté muerto físicamente, vivirá, dice el Señor en el Evangelio de Juan. Si confiamos en Él, viviremos. Y para la iglesia, como cuerpo, estamos llamados a ser, en medio de esta crisis, portadores de buenas noticias. Y yo sé que para muchos, hoy en día la mejor noticia es no infectarse. Yo sé que para los que ya están infectados, la mejor noticia sería sanarse. Pero déjeme decirle, las Escrituras, Dios a través de las Escrituras dice que la mejor noticia para el ser humano no es no infectarse o ser sanado si ya está infectado.
es tener vida eterna. Y esa vida eterna la tenemos en Jesús. Iglesia, les animo a que levemos una oración.